Vamos a hablar hoy de la situación de la mujer en el siglo XIX, tema importantísimo. No me voy a extender porque ya estamos pasados. A cargo de Celia García Rivada, nuestra Chela, profesora de Historia del Patronato, pero además, solamente para que tengan una idea, con formación en letras clásicas, en filología románica por la Facultad de Humanidades, es profesora emérita de la Facultad de Teología y también se ha desempeñado en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras de la Católica y también en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Así que bueno, seguramente va a ser una charla muy interesante, le agradecemos que esté con nosotros en la tarde de hoy. Y sin más, Chela, adelante, te Ala. escuchamos. Bueno, ustedes saben, no, probablemente muchos de ustedes ya han trabajado o leído bastante sobre historia de Galicia. Recordarán que el siglo XVIII fue un siglo de incierto camino. Vamos a ver que empezó con auspicios no tan malos y no terminó, fue un siglo con muchísimos problemas. Vamos a empezar hablando un poquito de los últimos años del siglo XVIII, porque claro, nosotros decimos los siglos, pero los siglos se los pusimos nosotros. Fíjense ustedes que ahí está mostrando Oporco, ¿no? O Cocho, y puedes mostrar as leiteiras y ver cómo su trabajo podía ser, y además compartir muchas veces, también tenemos una proyección, creo, también compartía el trabajo de los hombres. No era fácil, no era doado. Ahí están las leiteras que llevaban su ropa blanca impecable para vender su leche en las plazas. Y vendían, además de leite o los productos estos propiamente del campo, y compartían además las tareas más pesadas, las tareas. Aparece ahí, me parece, ya un fuso, ¿no? Una mujer hilando. ¿Por qué? Porque cuando había poco trabajo en el campo, en el invierno, las mujeres elaboraban el lino, ¿m? Y los lienzos de lino, sobre todo en Santiago, en Vigo, en Ferrol, eh, pero también en Viveiro, por ejemplo, tenían salida, había unos algunos, por ejemplo, los Roll y Kiel, que desde antiguo ya son dos apellidos de los Países Bajos, ¿verdad? Que compraban, eran clientes de algunas de estas mujeres. Hay una cosa, hay que siempre uno depende de algún dedicado que haga estos trabajos. Por ejemplo, dice que en Mondoñedo, yo tengo solo datos de Mondoñedo, pero pueden extrapolarse a los otros lugares, porque claro, un licenciado sacrificado hizo esta investigación. Cuando la hagan en los otros lugares probablemente se publique también. Dice que había 1.867 telares por 10.000 habitantes, pero eso en Mondoñedo, por supuesto, solo. Que el lino elaborado en arrobas era de 13.541. No, era una producción interesante que no solo salía en algunos de estos mercaderes que sabían que nacía en estos lugares los lienzos, sino que también aprovechaban lo que se llamaba la emigración anduriña, la emigración golondrina, que eran los hombres que iban a la siega, que marchaban hacia Castilla más bien. También parece que Extremadura recibió este tipo pero no tengo datos concretos sobre esos. Pero sí es seguro que llevaban parte de la producción
de las mujeres, y la vendían tanto así que aseguran los que han estudiado este tema, esto, que eh, le llamaban a los lienzos por el nombre del lugar, como cuando pedíamos madrás en lugar de pedir eh, lino, ¿no? Cuando nuestras madres decían voy a comprar madrás, y eran las telas importadas de ese lugar, ¿no? De madrás. Entonces decían que los viveiros, por ejemplo, le llamaban a los linos, y parece que eran identificables. Sin embargo, esta salida del lino cayó mucho eh, a partir de 1808, que empiezan los años bélicos, los años de pronunciamientos uno detrás de otro. Y cerraron prácticamente, se dice que el peche, que la producción, puede ser que se produjera para lo personal, pero para la casa, pero no para vender, porque eh, eh, se empezó a importar, se empezó a importar eh, tejidos más baratos de los Países Bajos. Bueno, entonces había habido poca, poca salida, y fíjense ustedes la en 1800 a principios del siglo, la otra eh, posibilidad de ganar algún dinero para ayudar al hogar fue la fábrica que eh, la, la hace el gobierno central, la fábrica de tabacos de La Coruña, y por otra parte, además de la fábrica de tabacos de La Coruña, la, eh, el hecho de que la salga deja de hacerse, y el lugar, eso es la fábrica de tabacos. No, yo casi no veo esta publicidad. Quiero decir, pero me parece que sí. No, o puede ser la salga, no veo lo que es. Bueno, hayan es salida a, de ser simplemente mujeres rurales a ser mujeres obreras. Esto va a ser muy interesante, tanto así que van a ver que la Pardo Bazán tiene una novela sobre una mujer que es no solo obrera de los tabacos, sino también agitadora, como se pudiera decir, y cómo lucha por los derechos obreros. Y estaba leyendo, leí dos o tres autores que aseguran que es la primera vez en ese trabajo de la Pardo Bazán, en esa novela de la Pardo Bazán, en que aparece el obrero y los derechos humanos en la literatura en castellano. Lo que no es poco, en la literatura española, digamos, lo que no es poco. Pero bueno, el caso es que ya no se hace, ¿no? Entonces, las telas, desde que Ro y Kiel, que habían manejado incluso trabajar en cordelería, era bastante duro porque eso es más duro, pero eso se termina. A pesar de que los hermanos Lee como los pantalones Lee, ¿no? Se habían establecido en allí, y en el local de lo que había sido de los jesuitas, y daban trabajo a 90 operarios, pero en 1825 ya ese tipo de posibilidad se perdió. Después de 1811, Ibáñez, un mercader enriquecido por la importación de granos y de otras cosas, empezó a trabajar, trató de que nada menos que como un adelanto, ¿no? Como un preanuncio de lo que después va a ser la fábrica de cacharritos, como decía,
¿no? Allí, ollas, aparejos domésticos, munición. Lo hace Ibáñez que lamentablemente, después de la reconquista de Ribadeo frente a las tropas francesas, lo matan como en un linchamiento, ¿no? Fue una pena porque tenía, afrancesado puede ser que fuera, ¿no? Pero no era. Entonces, ¿qué le queda? ¿Cómo pueden las mujeres vender sus productos? Las leiteiras con sus quesos, ¿no? En las ferias. Las ferias, algunas tan antiguas que eran de origen medieval, pero otras nuevas. El problema es que eh, ahí está, otra, otra fábrica. Creo que la de conserva es esta, la de las sardinas es esta. Bueno, fíjense ustedes que, ¿qué le queda a las mujeres? Pues ir a las ferias, a las mujeres rurales. Y ocurre que los caminos no son buenos, no son para nada buenos. Las vías de comunicación en realidad son prácticamente un obstáculo. Desde 1794 se había planteado en la Junta del Reino hacer una entrada a Castilla. Y bueno, habían hecho una lengua a la salida de La Coruña. Después se hizo una estrada en 1803, se inició estrada de Coruña a Madrid. Pero bueno, era complicado. Y el trazado Benavente, Ourense, Vigo, no se hizo nunca. Se decidió hacer, pero después no se hizo. Entonces, de todas maneras, eh, eh, las mujeres eran buenas caminadoras y trataban de trabajar en eso. Ahora, en este siglo también, la emigración fue atroz, fue verdaderamente una desangrarse. Y fíjense ustedes, justamente en la Gaceta de Galicia, incluso mucho más adelante que los primeros tiempos del siglo, se dice que se hace esta observación. Porque ya en la segunda mitad del siglo salen muchas mujeres y niños, no salen solo los hombres, salen muchas mujeres y niños. Dice que nuestros paisanos que apenas saben ligar las letras del alfabeto y con mucha dificultad a veces poner sus nombres, a los 12 años marchan a América en busca de porvenir. Eso fue el 15-5 de 1879 ya todavía en la Gaceta de Galicia. Esto hace que aumenta la soltería femenina en un tiempo que casarse, verá, un poco como una seguridad para la mujer, aumenta la natalidad extramatrimonial en un tiempo en que eso, y si no que lo diga la pobre Rosalía de Castro, fue bastante terrible. Pero además de aumentan los problemas para las mujeres que se quedan y las que se van, bueno, la mujer tiene bastantes problemas siguiendo con su propio, el trabajo que había sido el trabajo de toda su vida. ¿Por qué? Porque son las viudas de muertos. Se va el hombre y tiene menos brazos y menos brazos fuertes para luchar. Pero hay algo que es peor. Luis Labrada hizo un estudio muy interesante donde estudió quiénes iban a las escuelas. Porque es cierto, en el siglo XVII habían empezado tanto las escuelas de Ferrado como las escuelas completas o incompletas que desde la época de Carlos III se estaba intentando hacer. Pero miren ustedes lo que pasaba en el año 1797, y nada dice que en los primeros años, por lo pronto, y tal vez ni en los últimos, del siglo XIX, en el 97 estamos a 3 años de cambiar de siglo, ¿no? Fuera distinto. Las escuelas de nenos
hay 500, en Galicia, por supuesto, siempre hablamos de Galicia, ¿no? Hay 561 y coinciden el número de escuelas con el número de maestros, varones, por supuesto. Y hay 14.533 escolares. Bueno, de estos escolares hay que recordar que además iban cuando podían, porque muchas veces en las aldeas iban cuando no se los precisaba para el trabajo. Ustedes saben que a partir de los 8 o 9 años, los niños trabajaban en el campo, ¿no? No es un secreto. Nosotros incluso decíamos que, por ejemplo, en el siglo XIX, que es un siglo de industrialización en Inglaterra, te cuentan en las que fueron factorías y fábricas de Owen en Escocia, en Edimburgo, no, en Edimburgo no, en Glasgow, que los niños de 5 años se metían debajo de los telares para unir los hilos cuando se soltaban o para enhebrarlos cuando se soltaban. Niños de 5 años. Bueno, no sé si, bueno, todos hacían algo. Bueno, fíjense ustedes, 14.500 escolares que iban cuando podían. ¿Cuántas? Acuérdense, escuela de nenos 561, escuela de nenas 89. ¿Qué tal? Y maestras 90, hay 89, pero hay 94 maestras. ¿Cuántas nenas están anotadas en estas escuelas? 89 escuelas contra 561. Hay 1.699 y había 14.600, no, 14.533 varones. Se dan cuenta que la mujer tiene razón cuando dicen que la mujer rural, ¿m? La mujer popular, en el siglo XIX es prácticamente analfabeta. Unos dicen 80, otros dicen 90, no sé cómo puede variar tanto, pero evidentemente con el trabajo de Labrada es muy serio y se le ha dado mucha importancia. Bueno, por eso yo decía que es un siglo incierto, porque empezó con posibilidades, con esperanzas de arreglar los caminos y terminó, bueno, con un montón de, un pronunciamiento atrás de otro que fue algo terrible. ¿Cuáles eran las mujeres que podían educarse? Bueno, a las hijas de los hidalgos, las hijas de eh, los comerciantes, las burguesas que aspiraban eh, a tener todos los refinamientos de las nobles. Y los hidalgos, por supuesto, pretendían ser todos nobles, ¿no? No era tan grande la nobleza de Castilla porque a partir de los reyes católicos y don Pedro el Cruel y todo esto, ya se había, era bastante normal que los dueños de las tierras vivieran lejos, vivieran en ciudades. Y bueno, entonces, y normalmente en capitales, no, ni siquiera en ciudades sí había algunos, ¿no? Pero en ciudades de la propia Galicia. Bueno, es interesante entonces que la mujer va a la fábrica buscando una salida económica, y que eso le va a permitir tomar conciencia de su capacidad de tener una economía más o menos autónoma. Además, muchas mujeres estaban solteras, muchas mujeres tenían los maridos lejos, y eso le permitió aprender a manejarse, incluso aprender a relacionarse con otras mujeres, y no fue poco esa, esa, esa cuestión. De todas maneras, solo las mujeres de alta,
clase social entre acomodadas y alta clase social eran las que podían recibir una buena educación. Vamos eh, a tener que, lamentablemente, vimos, no sé si lo vieron bien ustedes, yo lo vi bastante borroso, pero es un problema de mi computadora. El problema eh, de la conserva era realmente muy por la conserva, como ustedes seguramente saben, en realidad tanto las algas, tanto los peces salados como luego los hechos, la conserva, eh, era lo iniciaron los catalanes. Curiosamente, los catalanes que normalmente mandaban los capitales otra vez para Cataluña, en este siglo invierten acá, por necesidad, porque lógicamente la conserva evoluciona y hay que tener en cuenta hasta el etiquetado, ¿verdad? No solo por obligación legal, sino porque la gente compra las etiquetas. Todos sabemos que compramos muchas veces el empaque más que el contenido, ¿no? Y eso daba trabajo, daba bastante trabajo, diversificaba el trabajo. La hoja de lata, el empaque, la utilización del aceite, todo eso daba trabajo y fundamentalmente trabajo femenino, que cuando escaseaba la pesca, la sardina, era la solución para muchas familias, la solución para muchísimas familias. Curiosamente, sin embargo, fueron las más aguerridas, fueron las cigarreras. Llegaron a romper los, las, las máquinas, lo mismo que los obreros de Francia y los obreros de Inglaterra. Las mujeres, llegaron a romper las máquinas cuando empezó el maquinismo en la fábrica, en la gran fábrica de tabacos, ¿no? Que ahora tiene otro destino. Entre las mujeres, ¿quiénes se podían educar? Pues mujeres justamente con cierto poderío económico. Y yo elegí algunas y empecé por la más vieja de todas y por el relacionamiento que unas van a tener con otras, eh, muestra cómo estas cuatro gallegas muy ilustres estuvieron relacionadas una con las otras. Una es Juana María de la Vega, es la que nació primero, en 1805 y se va a morir en 1872. Llamó la atención cuando nace en La Coruña y ella va a morir siendo condesa de Espós y Mina. Siempre se dice que es por su esposo y es cierto, pero van a ver que tenía méritos propios, que ella en un momento rechaza un título de duquesa ganado por ella misma. Ella es hija, ella no es noble de nacimiento, ni siquiera fidalgo, ni siquiera hidalgo. Es hija de comerciantes, un comerciante acomodado, que luchó en la guerra de la independencia contra los franceses, que tenía ideas liberales, pero que en un determinado momento participó en la conspiración de Porlier. Si nadie se acuerda o nunca, este Porlier, Juan Díaz Porlier en realidad, era fue un militar muy célebre, también nacido en La Coruña, que luchó en la guerra y de la independencia, figuró en la Madina, se destacó en Trafalgar y después peleó contra los franceses, y sin embargo era un temible guerrillero y lo llamaban el Marquesito, porque parece que era de noble cuna, parece no, es seguro que noble cuna. Y era mariscal de campo y llegó a capitán general de Asturias.
no curiosamente, muy propio de ese siglo, murió ahorcado en La Coruña, porque él levanta un pronunciamiento, él quiere que sea una revolución, cuando Fernando VII, ahí por 1815, cuando Fernando VII empieza a desconocer a la Pepa, ¿no? A la Constitución de 1812. ¿Eh? Entonces, el pobre señor muere ahorcado. Y el padre de, eh, de Juana de la Vega tiene que escapar, no tiene más remedio que escapar, porque si no escapa, fíjense ustedes, si el jefe muere ahorcado, los demás no sé qué, qué puede esperar. Entonces, él huye, el padre, a Portugal y ayudó a la sublevación de Riego más tarde. Y vuelve cuando triunfa el régimen constitucional. ¿No? Por supuesto, cuando el sexenio constitucional, bueno. Ella es una mujer muy culta y en 1821 se casa con Esposimina, que es nombrado capitán general de Galicia. A poco tienen que separarse porque a él lo destina a Cataluña. En Cataluña, eh, tan progresistas, ¿no? Que son los catalanes, pero hubo incluso un levantamiento de los llamados los agraviados. No le había sacado nada a Fernando VII, lo que le sacó fue nada más que las grandezas. No le sacó ni tierras ni plata, pero eh, le sacó grandeza, la grandeza, ¿no? De España. Entonces, no y además eran carlistas, cosa curiosa, ¿no? Siempre se atribuye el carlismo más a Galicia, pero había, y tanto así que también terminaron con ahorcamientos y cosas así. Bueno, sus ideas, las ideas de Juana María de la Vega, absolutamente liberales, ella siempre muy preocupada por la justicia, por la política, se afirmaron más por su marido y luego por su estancia en Inglaterra y Francia. Su marido también conoció el exilio junto con ella. Cuando el marido le llevaba bastantes años y ella le ayudó a redactar sus memorias y al morir en 1836, ella le dedicó un hondo culto, se vistió siempre de negro como la reina Victoria de Inglaterra y prosiguió y concluyó publicándolas eh, las, eh, la historia de su esposo, la carrera de ese esposo, y lo publicó en 5 volúmenes, nada menos, añadiéndoles una cosa muy curiosa, un cuadro de la emigración que ella lo hace cuidadosamente en honor de Mina, pero la emigración en el año 1823. Miren qué curioso ella cómo se preocupa de lo público de la situación política. Cuando la reina regente, María Cristina, tiene que irse de España, a partir de los sucesos de 1840, trata de que sea esta gallega nacida en La Coruña, que todavía estaba en Galicia, y prácticamente la tantea a ver si se anima a venir a aceptar el puesto de aya de Isabel II y de su hermana en lugar de la marquesa de Santa Cruz. No se arma poca cosa, no, esta no es, esta es, ojo, Concepción Arenal, vamos a sacarla por el momento. Bueno, esta mujer eh, eh, se queda, está allí, triunfa el régimen liberal de Espartero, que es convertido en regente en lugar de la reina María Cristina, y Argüelles es nombrado tutor de la reina y de su hermana, y se designa a Juana como
Haya de Ambas en 1841. Luego va a ser, además, sigue siendo Haya de Ambas, pero además va a ser camarera mayor a partir de 1842. Con gran inteligencia actúa, todo el mundo está de acuerdo, con discreción, prudencia y rectitud, y lucha con un ambiente palatino tradicional hostil a ella y a su manera de ser. Ella es muy austera. El ayo instructor, miren qué curioso, era el poeta Quintana. Era el que les enseñaba gramática y idioma castellano. Ella sufre en el 1841, por eso después van a darle el otro cargo también, el ataque a Palacio, porque un grupo de militares que se titulaba moderados, la principal figura de estos militares es Diego de León, intentó raptar a la reina y a Luisa Fernanda. A ver, no intentaban derrocarlas, pero había la idea de que la reina era como una prisionera, y la otra niña también, y querían llevarlas con María Cristina y derribar a Espartero. Todo el siglo XIX, no nos vamos a ocupar de eso porque en realidad Galicia la toca poco, ¿no? Y a las mujeres menos. Todo este lío. El caso es que el jefe de los alabarderos, de apellido Dulce, combate y lo impide, termina con el fracaso de los conjurados y a los pocos días ejecutan a Diego de León. Se le concedió en ese momento a Juana de Vega la grandeza, pero esta mujer, muy austera, ya les digo, rehúsa un título de duquesa y se despide cuando cae Espartero de la joven reina, ¿no? Fíjense ustedes que ella consideraba que al haber sido del equipo de Espartero, su deber era renunciar. Podía darle el ejemplo a muchos, ¿no? Que se aferran al silloncito en todos los tiempos. Bueno, ella escribió unas memorias de aquella etapa, apuntes para la historia del tiempo que ocupó los destinos de Haya de Su Majestad y Alteza y Camarera Mayor de Palacio, que se publican, fíjense ustedes, es en 1843 que cae Espartero, y esto se logra publicar recién en 1910. Bueno, es Canalejas, el que por orden de él es que se edita, y se editan comentadas muy eruditivamente por Juan Pérez de Guzmán. En ambas obras, ella muestra su inteligencia y sus dotes de historiadora. Isabel II la recordó toda su vida y cuando va a Galicia la visita especialmente en La Coruña en sus últimos años. Está siempre rodeada con los personajes sobresalientes del Partido Laboral. Resulta ser la gran amiga de Concepción Arenal, pero no solo su gran amiga, sino una luchadora a la par de ella en aquellas cosas que a ambas le parecían tan importantes y que cuando pasemos a Concepción Arenal van a ver que realmente fue toda una guerrillera ella también. Y hay una cosa interesante. La menor de las que vamos a ver, Pardo Bazán, la condesa Pardo Bazán, en un momento habla de que ella logró educarse gracias a la biblioteca de Juana de Vega. Fíjense ustedes cómo estas mujeres que mostraron un rompimiento con los destinos tradicionales, porque ¿qué hacían? ¿Cuál era la educación de las burguesas? El piano
o el arpa a veces, el piano, la pintura. Recuerden que incluso Rosalía recibió clases de, eh, de dibujo, hizo un dibujo, un retrato de su marido cuando su marido tenía 30 años, ¿no? Y muestra que lo hacía bastante bien, ¿no? Entonces, eh, el piano de toda la vida, el bordado de toda la vida, ese era algún idioma, ¿no? Francés sobre todo, ese era, ¿no? La educación, ¿no? Los buenos modales, saber bailar, saber el protocolo social, esa era la buena educación que las mujeres tenían. De alguna manera, todas estas, Juana de Vega tuvo la suerte de su padre y la suerte después de su esposo, que fue siempre un militar liberal hasta el último día de su vida. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Ahora, Juana de Vega, además, no solo fomentó todas las obras de beneficencia y toda la lucha de Concepción Arenal para aligerar ciertos castigos realmente infamantes, ¿no? Y de tratar de que no se eh, hicieran eh, ajusticiamientos en público. Ellas no cuestionan tanto la pena de muerte, que hubiera sido ya muy duro, sino que sobre todo consideran que eh, matar a alguien en público es realmente algo bestializar al pueblo. ¿M? Y que después no se quejen, ¿no? Si el pueblo hace cosas parecidas. Y cuando ella muere, deja parte de su fortuna, gran parte de su fortuna, para una escuela de agricultura y otra escuela de párvulos que ella aspiraba que fuera para niñas. ¿Mm? De manera que fue una mujer muy, eh, eh, muy fiel a su ideario, muy preocupada siempre por la política, recibía en su salón de La Coruña a todos los liberales más conocidos, más representativos, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, ella eh, recibe de la reina de Isabel II, su esposo recibe el título de conde y eh, el título de conde no es extensivo a ella. No siempre, los títulos no siempre son, aunque estén casados, a veces se le dice que son condesas, pero no, no siempre. No siempre son extensivos a las mujeres. Bueno, eh, luego, luego no, esta Juana de Vega es una grandísima amiga de Concepción Arenal. Concepción Arenal no es noble, pero sí pertenece a una familia acomodada. Cuando muere su padre, ella va a vivir con su madre primero a Santander en 1829. Esta nace en 1820. Y con 9 años van primero a Santander y luego a Madrid en 1834. Desde 1840 hacia más o menos 1842 asiste a las clases de leyes en la universidad, vestida, fíjense ustedes la hipocresía del siglo, ¿no? Con traje masculino, porque las mujeres no tenían prohibida totalmente la presencia en el recinto universitario y por consiguiente no podían estudiar. Ella se casa con eh, un abogado, con el abogado Fernando García Carrasco, y comenzará escribiendo después de la muerte de una hija en 1851. Sus primeras obras, que hoy día se leen o no se leen, solo así como para hacer historia de la literatura, son obras, poesías y piezas dramáticas. Tenemos Plegaria a la Virgen, Perífrasis de la Salve, Historia de un corazón, Los hijos de Pelayo. Esto, Los hijos de Pelayo, es una zarzuela. Lo hace como digamos, ¿no? Todo el diálogo para una zarzuela en 3 actos. Escribe
o un drama en un acto, un poeta, ¿no? La medalla de oro, un drama también en un acto. Fue estrenado, pero en general sus obras fueron un fracaso. Y la verdad es que todo el mundo considera que esta parte de su obra es de escaso interés. Pero en 1851 aparece un libro que es declarado de texto para las escuelas primarias. Fíjense ustedes que es interesante que no solo en Galicia, es un libro declarado para escuelas de texto. Por lo menos no aclaran si fue solo para Galicia. ¿Mm? Pero aunque hubiera sido solo nada más que para Galicia, fíjense que estos son fábulas en verso. ¿Mm? Las fábulas gozaban de como ejemplos, este, gozaban de gran predicamento en ese momento, de gran interés. Y comienza a colaborar en la prensa, especialmente en la Iberia, se llama la prensa en que ella, ¿cómo era? A la muerte de su esposo, ella se traslada a Oviedo y a Potes. Y allí empieza su trabajo de beneficencia. En 1860 presenta allí un trabajo a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, un trabajo sobre la beneficencia y la filantropía, ¿no? Y la caridad. Ellas, bueno, las tres son católicas, y eso a pesar de que, por ejemplo, con, la Pardo Bazán, Émile Zola, el escritor francés, decía que no podía ser como si fuera una católica convencida y estar tan de acuerdo con él en tantas cosas. Pero bueno, las cuatro son católicas convencidas. Y ella, gracias, alguno ha cuestionado este catolicismo de alguna de ellas, pero no, no creo que sea, porque ella incluso introdujo las llamadas conferencias de San Vicente de Paúl, no es de Paul, es de Paúl, en, en, este, en Galicia. ¿Se acuerdan los que hemos disfrutado leyendo a Pérez Lujín, que no será la gran novela del siglo XIX, pero se lee con mucha diversión? Eh, como uno de los encuentros de Roquer y Paz con Carmiña es cuando ellas vienen de visitar a los pobres, porque las conferencias de San Vicente de Paúl, cuyo fundador en Francia y en Alemania, y su extensión luego en Alemania, eh, fue beatificado por el Papa y yo que sé cuántas cosas. eh, bueno, esa pertenencia a la iglesia le permitió a ella, eso es cierto, eh, conseguir algunas cosas que, quién sabe, si con otra ideología si lo hubiera logrado. Ella eh, va a ser visitadora de las prisiones de mujeres. Curiosamente, uno de los gobiernos liberales se lo quita y luego se lo vuelven a dar en 1863, y luego en el 66 va a ser visitadora de las casas de corrección, que no eran para ladronas ni para asesinas, pero eran para mujeres de vida airada, como se decía. Bueno, el- en La Voz de la Caridad, ella publica, el, en el primer número de La Voz de la Caridad, ella publica sus cartas a un obrero. Justamente ella le tiene miedo a las ideologías que empiezan a entrar, por ejemplo, al socialismo. Luego ella se la trasladan a Pontevedra. ¿Mm? Miren ustedes, ya que estamos viendo el ejemplo está bien, esto debe ser de alguna película, pero no sé si es exactamente ella quien está ahí ni los que están ahí. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Porque hay un militar, un soldado, un hombre, porque las, eh, eh, las cárceles femeninas estaban en manos del ejército, que abusaba
económicamente y de otras maneras también, abusaba de las mujeres que estaban allí. Una de sus primeras luchas fue obligarles a darles zapatos, porque aún en invierno muchas veces las presas estaban descalzas y trabajaban incluso en, en labores, por ejemplo, en el lavado de ropa para hospitales y cosas así, y que hacía necesario, ¿verdad? Y tener los pies aislados. En el 79 hay un trabajo de ella muy interesante que es Introducción al Derecho de Gentes. Va a seguir publicando, esto fíjense ustedes, la Introducción al Derecho de Gentes es un trabajo que llamó, según María Emilia Pérez Santarciere, la atención de don José Valle y Ordóñez. A mí siempre me había llamado la atención que tuviéramos una calle, Concepción Arenal, en un momento en que la relación del vallismo con del Partido Colorado, la parte vallista, no así la parte riverista, pero la parte vallista con la iglesia era dura y ella era católica confesa y católica convencida. Sin embargo, me asegura María Emilia que él le tenía una gran admiración, porque este Valle que publicaba cosas con seudónimo femenino, tratando de que las mujeres, ¿no?, se animaran, resulta que, bueno, admiraba a esta mujer que hacía este tipo, y que además escribía la instrucción del pueblo, el reo, el pueblo o el verdugo, o la ejecución pública y la pena de muerte, cosas que eran realmente muy serios. Algunos dicen que eh, el valor sociológico de Concepción Arenal estriba sobre todo en su labor en beneficio de los presos, las clases humildes o oprimidas, las mujeres, por ejemplo, y que a ello dedicó toda su vida, pero que de pronto su pensamiento reformista, que alcanza todos los temas, desde el de la educación, la instrucción del pueblo, hasta todos los que vienen después, en que ella escribe muchísimo sobre la mujer, algunos, en fin, dicen que, por ejemplo, que ciertos argumentos de ella son los mismos que sirven para marginar de los trabajos a la mujer. Pero el mero hecho de escribir sobre la mujer y sus derechos era toda una revolución, porque hasta Concepción Arenal, ¿qué era lo que se había, qué es lo que se había hecho? ¿Verdad? Es muy curioso eso. Fíjense ustedes, los trabajos de ella sobre la mujer se publicaron muchos años después, todos juntos, se reunieron modernamente bajo el título de La emancipación de la mujer en España. De manera que se veía que eh, esos trabajos de ella, que hoy estarán superados, no lo dudo, son del siglo XIX, ¿eh? Pero que fueron un paso en la emancipación de la mujer en España. Por algo, cuando los publicaron bajo ese nombre. Uno se llamó La Mujer del Porvenir, otro se llamó La Mujer de su Casa, otro Estado Actual de la Mujer en España, la educación de la mujer, el trabajo de las mujeres. Y supone la primera toma de conciencia, en eso está todo el mundo de acuerdo, cuánto crítico hay, sobre el problema femenino. Hoy día puede ser que algunas fundamentaciones se consideren erróneas. Por ejemplo, cuando ella habla eh, de la capacidad de trabajo en la mujer, ¿no?, que es distinta que la capacidad de trabajo del hombre. Yo digo que lo hizo muy gallegamente, los gallegos son más astutos de lo que aparentan, ¿no? Siempre creo yo eso, por lo menos, porque realmente la mujer tenía, ¿no? Piensa en la mujer rural que se ocupaba del cocho, de la leite, de los polos, del lino, y que además compartía trabajo del campo, el más bruto, con los, ¿no?, las ciegas, con los hombres, y que además se ocupaba de los hijos, un poco hacerla, y piensen además que la muerte de mujeres en el siglo XIX era mucho mayor
que la muerte de los varones, ¿no? Si hay más mujeres en Galicia, no es por su buena salud, ni porque es por la emigración, que hasta la segunda mitad del siglo no emigraban tantas. Pero de todas maneras, no sé si ella no hablaría de la mayor sensibilidad y, y delicadeza propia de la naturaleza femenina. Y hoy día se le critica eso, porque dice que esas observaciones tienen las mismas bases que las teorías discriminatorias hoy. Pero no se puede nunca juzgar una obra sacándola de su contexto, ¿verdad? En ese momento, bueno, sus estudios sobre derecho penal, su trabajo de visitadora de cárceles y casa de corrección, su ida a congresos, ¿no? En que a congresos internacionales, donde ella daba conferencias y presentaba informes, fueron muy, muy importantes. En 1873 ella publica Estudios Penitenciarios y en el 83 es algo increíble, hace cartas a los delincuentes. ¿Mm? Escribe a los delincuentes. Y hay estudios, y en el Novecián, en el siglo, se nos escapa, ¿no? Al siglo XX, en 1902 y 3 publica estudios sobre beneficencia y prisiones. Son en realidad más que estudios, testimonios. Pero miren eh, qué interesante, ¿no? Qué trabajo interesante. Tuvo una gran amiga, una gran amistad, no tuvo una gran amiga, tuvo una gran amiga que fue la condesa ¿eh? De Vega, que la ayudó muchas veces a conseguir indultos de la reina a mujeres que ellas consideraban que cuyos juicios habían sido llevados a cabo mal. Y la reina, que siempre las quiso mucho a las dos, en ese sentido trató siempre de aceptar sus indicaciones. Y lograron salvar algunas de las de estas mujeres que volvían a ser, claro, se anulaba el juicio, volvían a ser juzgadas, pero de todas maneras era todo un logro, ¿no? Eh, eh, Realmente. Fíjense ustedes, Concepción Arenal estudia, se puede decir, es la afirmación incluso de sociólogos, ¿no? Inicia los estudios sociológicos en todos esos campos que hemos nombrado y sirve de testimonio histórico para comprender no solo el siglo XIX, sino el pensamiento de una clase social respecto a problemas de convivencia y los orígenes de la injusticia en el seno de la lucha de clases. Fíjense ustedes la afirmación, en el seno de la lucha de clases. Esto es la crítica posterior, pero no tanto, posterior de los fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ya utilizando una terminología que hoy se utiliza, pero no tanto. Esta fue otra gallega aliada con la condesa Juana de la Vega, ¿m? Que hizo todo lo que estuvo en sus manos para el, la lucha de la mujer, para adelanto de la mujer, para que la mujer estudiara más allá de las materias que eran adornos muy lindos para una señorita. Incluso a mí, que voy a cumplir pronto 80 años, me lo dijeron una vez. Ay, estudias piano, qué bien, es un adorno muy lindo para una señorita. A mí nunca se me había ocurrido que la música era un adorno, ¿no? Era algo que me interesaba conocer y practicar. Pero eso de que me sirviera de adorno, bueno, a mí me servían de adorno las caravanas y esas cosas, pero miren la mentalidad en el año 1945, cuando yo a mis 5 años empecé a porrear el piano. Bueno, y fíjense ustedes, me dirán si fueron amigas, ellas dos. La Pardo Bazán le agradece a Juana
eh, este, a Juana de Vega le agradece, Juana de la Vega, perdón, le agradece los préstamos de su biblioteca, ¿no? Hoy día vemos una enorme biblioteca en el Paso de Meirás, pero no sabemos, vemos, no sé si podemos entrar. Pero eso fue a posteriori. Ella, siendo muy jovencita, proclama que leyó todo lo que leyó, ¿eh? en la biblioteca de Juana de la Vega. Evidentemente, muy preocupadas todas por la educación de la mujer, de su, evidentemente de su clase social sobre todo, pero también en el caso de Juana de Vega, incluso con su dinero, preocupadas por alfabetizar a las mujeres, ¿m? Que bastante poco se hacía. Si ustedes me dicen si había una relación, eh, algún nexo entre, además de estos, ¿no? Que de relación de amistad y de apoyo intelectual de unas a las otras, con, por ejemplo, Rosalía, hay por lo menos un testimonio. Eh, la condesa Pardo Bazán, junto con Castelar, a los pocos años de la muerte de Rosalía, hacen un homenaje muy especial y allí ella hace un discurso donde muestra su admiración. ¿M? Y dice algo que llama la atención, porque dice que en la última, probablemente entendía más la parte que escribió eh, a las orillas del Sar, probablemente en castellano, que los cantares gallegos y folias novas, pero de todas maneras, ella reivindica que las últimas obras, la última obra de Rosalía, ella ya escapa al romanticismo y eh, muestra rasgos del modernismo. Y modernista era eh, don Ramón del Valle Inclán, ¿no? Había una influencia muy grande del modernismo, porque en los primeros años del siglo, con Rubén Darío y todo eso, pero realmente es muy interesante ver cómo estas mujeres se abrieron camino, eh, pero a macha martillo, porque en realidad la propia condesa de Foz y Mina, la propia Juana María de la Vega, conoció el exilio, tuvo que escapar con su marido, conoció el exilio de su padre. Fueron gente que se vio en muchos problemas, ¿no? Y nunca eh, bajaron para nada la guardia y siempre siguieron fieles a aquello en lo que creían. Ahora, antes de hablar de Juana, antes de hablar perdón, de María Emilia Pérez, de Emilia de Pardo Bazán, me gustaría hablar primero de nuestra Rosalía, porque Rosalía fue, tal vez más que las otras, por el asunto de su nacimiento, fue víctima, víctima eh, de un montón de escamoteos de parte de su vida. Porque, claro, este, eh, para su familia, ella en realidad pertenece, eh, Rosalía Castro, Rosalía de Castro, Julia, Rosalía Castro, como ustedes quieran, pertenece eh, a la fidalguía. Ya su abuelo era dueño de un paso. eh, Ella nunca va a vivir en ese paso, pero sí en esos lugares cuando ya es mayor.
¿verdad? Cuando ya sus abuelos, por supuesto, ya habían muerto. Eh, el- pero es curioso porque, claro, al ser el dueño del paso, ¿no? Y, y el paso se llamaba no él, sino él, la Retén. Ni siquiera ya su abuelo, parece que este abuelo de ella vivía en Monte Miranda. Ella después va a vivir en una casa que se llama La Matanza, donde va a morir en el 85. Pero su nacimiento siempre medio escondido, es eh, bastante. En una época se decía que bueno, que el padre no había sido un sacerdote, sino un seminarista, que el no casamiento con la madre había sido porque pertenecía a una clase social muy baja y que, bueno, podía ser un seminarista de clase social muy baja, porque una manera también de ahorrar impuestos era que, por lo menos en la época de los foros, era que tener un hijo sacerdote, y si el hijo tenía siempre una pieza a disposición en la casa paterna, realmente se le tenía en cuenta para los foros. Se vio incluso en aquellas películas que nos había donado la Junta. Bueno, Rosalía, nace, o por lo menos nace en el hospital de Santiago de Compostela. Y luego va a morir en Padrón, en La Coruña. Su partida de bautismo la da como hija de padres incógnitos y la anotan en 1837, pero eh, se asegura que eso es un lapsus calame, ¿no? Un error de pluma, porque todos los demás, los que están antes y los que están después, son de 1836. Entonces, a ella le tocó, entre otras cosas, que le pusieran un 7 donde iba un 6. Pero de todas maneras, eh, eh, no importa, ¿no? Su partida de bautismo la da como hija de padres incógnitos, pero actualmente se afirma que era hija de María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía. Algunos dicen de familia noble, pero es de familia hidalga para la mayoría de los actuales investigadores, y de un sacerdote, y se sabe el nombre, José Martínez Piojo, Viojo, con V corta, ¿no? Con V. Eh, Criada en casa de una hermana del padre, en la aldea de Ortoño, hasta los 8 años en que su madre la pasa a buscar. Probablemente los... eh, los mayores, los pertucios o pretucios, no me acuerdo, Carmilla me puede corregir, pertucio es el viejo, el señor mayor de una familia, eh, eh, mueren y la madre eh, toma la sartén por el mango y va a buscar a su hija. Y vivieron juntas hasta la muerte de la madre. Y luego pasa a Padrón y luego a Compostela entre 1850 y 1853, que es la fecha, están ahí cuando vuelven a Santiago. Allí en Santiago, ella va a tener bastante vida social. Se va a relacionar con la Sociedad Económica de Amigos del País. Y allí recibe, en esa especie de club, de academia, donde se juntaban todos los intelectuales, los estudiantes universitarios de la Universidad de Compostela, eh, recibe clases de música y de dibujo. También se relaciona con el Liceo de la Juventud, que en ese momento formaban parte escritores como Aurelio Aguirre, que muere muy joven, Eduardo Pondal, eh, Murguía. Murguía, que igual que Aguirre no son de casta gallega, si vamos a mirarlo. Los dos son de origen vasco, pero sí, los dos nacen en Galicia y los dos eran gallegos
así, a rajatabla, ¿no? Murguía sobre todo. En 1856 ella va a ir a Madrid por motivos desconocidos a la casa de su tía, de una hermana de su madre. Allí, en esa, la casa de, este- de, este, de su tía, ella va a casarse con... eh, también había recibido, a ver, era una educación, lo del piano, lo de eh, eh, aprender a dibujar y aprender piano, era tradicional, pero ella parece que esas ambas cosas las hacía muy bien. En ese momento lee Heine, a Heine, como ustedes quieran, Byron, Poe, Hoffman. Hoffman, el romántico de los cuentos y las leyendas, eh, también un romántico de leyendas un poco fantasmagóricas. Lee a George Sand, ¿no? A Aurora Dupin, la que usa el nombre George Sand, y a Walter Scott. ¿Mm? La novela histórica también le interesó. Ahora, fíjense ustedes, eh, yo dije que hacía bastante vida social, no solo porque iba a el liceo de la juventud y a la sociedad económica de amigos del país, sino porque se sabe que hizo, eh, también eh, quiso trabajar en parte en técnicas teatrales y hizo una vez, en una obra, hizo el primer papel, el papel más importante, de Rosamunda, una obra de Gil y Zárate, a favor del Liceo de San Agustín. Y tuvo un exitazo, que tanto así que todos los que asistieron la acompañaron a su casa. Y luego, en 1880, los estudiantes de Santiago con los que ella estaba relacionada, le pidieron que hiciera otra obra teatral, y no tengo el título, a favor de los heridos de África. Bueno, eh, luego ella va a irse, cuando se va a, eh, a la casa de la tía, se va a casar allí. Se va a casar en la casa de su tía con Murguía y eh, el, es allí que ella, en 1857, publica, se casa en el 56, y en 1857 publica su primer libro de poemas, que es en castellano, se llama La Flor. Murguía le hace, bueno, era parte interesada, pero de todas maneras, le hace una... eh, ese libro de ella es plenamente romántico y hay una gran influencia de Espronceda. Es un romanticismo más esproncediano que beckeriano. Y allí es Murguía que le hace una crítica estupenda, que publicita ese libro. Y bueno, eh, eh, el libro tiene un éxito bastante bueno. A partir de su matrimonio, por motivos de trabajo de su esposo, por diversas razones, que también se han manejado en el sentido que dice que ella no era feliz en su matrimonio, pero bueno, eh, ninguno de los dos era rico, eh, no se morían de hambre, pero no eran ricos, y muchas veces Murguía conseguía trabajo como, como periodista en una u otro lugar. No, no necesariamente, siempre hay mucha... Es cierto que hay una vida itinerante, que hay ocupaciones domésticas múltiples, los hijos, que su salud era quebradiza, ella siempre dice que en Padrón se siente mejor, pero hay
siempre mucha cosa de mito, de necesidad de leyenda, porque solo hay una carta de ella a su marido, que es una carta en que ella se ve que está muy enojada, porque le ofrecen no sé cuántos miles de reales. ¿Se acuerdan que se hablaba así, no? Y ella dice que no, porque ella no quiere hacer ese tipo de libro. Seguramente es un momento que ella está escribiendo en gallego y quiere seguir escribiendo en gallego, pienso yo, porque no, y que no lo va a hacer aunque le den no sé cuántos miles de reales. Es la única vez que parece que hay un, algún gozamiento entre los dos. Pero bueno, eh, no, bueno, eso, cada casa es un mundo, como dice el refrán. Y allí ella se puede decir que cuando ella publicó en 1863 los Cantares Gallegos, esto no lo digo yo, no lo dicen ni siquiera los gallegos, muchas de las personas que han estudiado el romanticismo en el siglo XIX en las universidades, ¿no? En la Complutense, sostienen que los cantares gallegos es esta frase no es mía, es la primera piedra firme del Risorgimento, casi nada, ¿no? Que antes había estado Añón, Fernández Morales, pero ninguna tenía el afán de afirmación tan claro como Cantares Gallegos. No es poco elogio, no es poco elogio para esta mujer, ¿verdad? Ella realmente es, es luego, sí, bueno, trataré de apurarme. Si no, me quedará la Pardo Bazán para la próxima vez. Haremos un segundo. Que la Pardo Bazán también vale la pena porque trabajó mucho, por ejemplo, Insolación, Morriña, son obras que se trabajó mucho. Trabajó mucho el tema de la mujer gallega. Bueno, pero fíjense ustedes que estas 31 composiciones son todas destinadas al canto de las bellezas de la tierra galaica. Y en el prólogo, la propia Rosalía afirma sus intereses reivindicativos de una cultura marginada durante 5 siglos. ¿eh? Ahora, a pesar de eso, ella no hace tanta vida social, en esta época, incluso en medio del éxito, pero realiza un viaje a Madrid donde conoce a Becker y colabora en una revista que editaban los Becker, el museo que se llamaba el Museo Universal. En 1880 aparecerá Folias Novas, dividido en 5 apartados. Además, por supuesto, en el año siguiente publica En las orillas del Sart, que si bien está en castellano, aparecen los mismos temas. Una infancia triste, la muerte del hijo, el amor, el desengaño, el dolor, la amargura, el desencanto de la vida, con un lenguaje, que eso es lo curioso, ¿no? Que son autores ahora, autores modernos que hacen trabajos sobre ella en cuanto a incorporar antecedentes, rasgos del modernismo. Bueno, no hay que olvidar que también ella tiene eh, novelas, ¿no? Derivadas de cuadros gallegos como El Domingo de Ramos, El Cadiceño, Un hombre y una musa, luego la hija del mar. Siempre se le reprochó, bueno, se le reprochó, algo hay que decir, ¿no? Que la mujer de la pesca, la mujer del mar, la gallega del mar, no aparece en sus poemas. Pero bueno, lo que ella más había conocido era la vida
de la mujer rural, y que además ella dice, no tuve más escuela que la de los niños rurales, ¿no? Y tiene otra, El primer loco, pero todos, es decir, los que yo he consultado, todos están de acuerdo con que su mejor novela es El caballero de las botas azules, en un tono nebuloso y galaico, con desigualdades de estilo. Pero eh, capítulo por capítulo y personaje por personaje es de una unidad y una realidad tal que seduce y hace que uno no la suelte. Esa nada menos es Rosalía, que no pelea como en la forma que pelearon las que primero mencionamos, pero que recibió eh, eh, el, realmente la admiración de ellas, porque lo menciona Emilia Pardo Bazán, que recibió la admiración de estas mujeres por su valentía en utilizar una lengua que había sido totalmente marginada. Ahora, si empezamos, porque mi marido ya me está diciendo que trate de agilizar, si hablamos de la condesa Pardo Bazán, aparentemente la más, la más exitosa, vamos a ver que también recibió algunos palos y que también le, le dolieron algunos porque ella contaba con el apoyo de algunos que consideraba sus amigos y después no resultó tanto. Bueno, la Pardo Bazán eh, es hija, siempre se dice que fue Alfonso XIII el que le dio el título de condesa. En realidad, unos, unos jóvenes, porque son del siglo XX adelantados, buscando y rebuscando, hay que hacer la tesis sobre muchos temas y se hacen siempre sobre los mismos, las cosas no adelanta. Resulta que encontraron que eh, el Papa le había dado un título, es cierto, los papas daban títulos de nobleza, que no sé para qué servían, ¿no? Pero porque no era un título de nobleza español, un título de conde a su padre. Su padre alcanzó a ser, alcanzó una diputación y era, entre comillas, liberal. Su liberalismo llegaba a que hubiera constitución, a que no hubiera necesidad de ser noble para alcanzar que se pudiera votar, ¿no? Y elegir, y que no había ninguna necesidad de ser noble para alcanzar, para ser ministro y cosas así, pero cuando llegó el momento de votar por los foros que de pronto ustedes recuerdan, tenían como es decir, los dueños de la tierra eran dueños, pero de los foros tenían determinados derechos. Entonces decía que era como que tenían una doble titularidad. Mientras Murguía y otros como él, ¿no? Eh, consideraban que tenían que dar a los foreiros la posibilidad de ser dueños de su tierra, aunque hubiera que, que pagar algo por la redención de los foros. Pardo Bazán, el padre de la condesa, insistía en que la propiedad de la tierra y que había que eliminar los foros, pero que la propiedad tenía que ser de los terratenientes. O sea que su liberalismo llegaba hasta ahí. Y realmente era la más emparentada con la nobleza, porque de alguna manera su padre tenía derecho a usar el título, si es que es cierto esto de que él era conde porque el Papa había decidido que era conde.
realmente tenía derecho a usar su título de nobleza. Y luego, cierto, que Alfonso XIII lo refrenda, ¿no? Y ella eh, era miembro de, sí, de la aristocracia, era una hija de una vieja familia gallega, recibió una esmerada educación, se educó además por su cuenta en la biblioteca, entre la biblioteca de su padre y la biblioteca, ¿no? Siempre se dice que ella tenía la biblioteca de su padre, pero resulta que ella expresamente le agradece a Juana de la Vega, condesa de Esposimina, los ratos que pasó leyendo en su biblioteca, en la casa, en su casa, en su biblioteca. Fíjense ustedes que parte de su Biblia, en un momento su familia, ella se casa muy jovencita, con 16 años, aunque no era tan raro en ese momento. Así como hablamos de los chicos que emigraban de 12 años, mi padre emigró de 12 años para Cuba. Después la vida lo volteó para este lado. Y mi abuela se casó a los 18, ¿no? O sea que no era tan raro. Ella se casa a los 16 y la familia se traslada a Madrid en el 69. Y realmente ella, parte de su biografía queda en un libro que se llama Memorias de un solterón, pero que lo publica en 1894. Y allí eh, es donde ella alude a la importancia de su temprana iniciación a la lectura en la biblioteca de la condesa Esposimina, residente en La Coruña. La trae la literatura francesa e inglesa y luego sus viajes por Francia, por Bélgica, Alemania, Italia e Inglaterra van afianzando cada vez más, por Bélgica también, y cuando vuelve se entrega de modo decidido a la novela y a la crítica, y publica cantidad de artículos que aparecen en periódicos y revistas y da frecuentes conferencias. Ella, eh, su primer viaje en 1870 le despertó esa actividad incesante, y en el banario de Vichy, donde justamente los disgustos políticos llevaron a su padre, a José Pardo, eh, la escritora se introdujo en un mundo elegante y despreocupado, porque Vichy era, bueno, un, un balneario. En Viena, ella asiste a la exposición internacional en el 72, asiste y la impresiona muchísimo el estreno de la ópera de Wagner, El buque fantasma. Y ella dice que le causó una gran emoción. Vuelve luego a Vichy, ahí conoce porque estaba en París antes de llegar a Vichy, conoce a Víctor Hugo, lee a Zola, que también va a conocer personalmente, y se conecta con Huysmans, con los Goncourt, y lee, y eso sí que es una defensa de ella, eh, la narrativa rusa. Ella leyó Tolstoy con gran atención y ustedes van a ver, bueno, si leen sus novelas, que no solo Ana Karenina la impresiona muchísimo, sino, porque en Ana Karenina todo el mundo siempre se acuerda de Vronsky y Ana Karenina, pero hay otra pareja, Kitty, y eh, hay más de una, pero bueno, Kitty eh, y Levin, y allí, Kitty se preocupa de qué va a pasar con ella si ella no se casa. Su padre se muere de risa cuando las mujeres quieren, el padre de Kitty, se muere de risa cuando las mujeres quieren ser
secretarias, empleadas públicas, empleadas de la corte, entonces, porque dice que, bueno, que él también tiene derecho si quiere que lo contraten como ama de cría, ¿no? Se dan cuenta que las bromas tontas que se hacían en ese momento frente a las reivindicaciones femeninas. Bueno, curiosamente hay un, em- un empuje, un empujón muy respetable que le da Francisco Giner de los Ríos, ¿no? El que mereció ese poema entrañable, que no lo vamos a recitar ahora porque si no se me termina el tiempo, ¿no? Por un poema de Antonio Machado. Y la estimuló con sus consejos desde Jaime, que es el primer libro de ella, y también lo de Marcelino Menéndez y Pelayo también la elogia, Zorrilla, el poeta Zorrilla, ¿no? Eh, y luego tiene, por un lado, la amistad de Leopoldo Alas, que primero defiende hasta cierto punto las tesis naturalistas si tiene influencia de Emile Zola, el francés, lógico que iba a tener tesis naturalistas, pero eh, empieza a ponerle serios reparos. Y Juan Valera, que empieza impugnando esas teorías, a pesar de mantener aparentemente una relación personal, amistosa con la Pardo Bazán, pero que luego es la, el más opositor a que ella entre en la academia, porque ella aspira a ser la primera mujer a entrar en la academia francesa, en la academia española. No hay que asustarse porque en la academia francesa hubo que esperar al siglo XX también para que alguien entrara. Entró Marguerite Yourcenar, pero ella no logró entrar. Y mantuvo un amor pasional y epistolar, se escribieron tanto que se publicaron las, eh, las cartas de ellos a partir de 1890, y con Benito Pérez Galdós, eh, eh, que realmente son muy divertidas las cartas porque ella en una le pide perdón por haberle sido infiel y yo qué sé qué. Bueno, pero eso es divertido enterarse en esa especie de chismografía, ¿no? Pero no es lo más importante, por supuesto que no, de, sus, de su obra, ¿no? Yo creo que sus obras más importantes, además de Los Pasos de Ulloa, sí, probablemente es su novela más lograda, y de alguna manera se convirtió en la escritora de una sola novela, a hoy por hoy. Pero sus otras novelas, que son algunas de ellas muy interesantes, por ejemplo, El cisne de Vilamorta, en ella desarrolla eh, el erotismo de tres mujeres, una sola de ellas casada, y estudia el erotismo de una casi niña, cuyo despertar sexual es casi subconsciente, a través de la presencia eh, de un poeta romántico que es un hombre que en realidad frecuenta a su madre. Esa, esa exploración del erotismo se da también en una de sus novelas cortas, Belcebú. Y luego vienen sus obras maestras, Los Pasos de Ulloa, y una que hay bueno, en este momento se me escapa el nombre, pero si les interesa, puedo hacer eh, esto escrito y les pongo ahí el nombre de esta estudiosa de Emilia Pardo Bazán, una mujer que sostiene que la madre naturaleza, que viene después de Los Pasos de Ulloa, sigue desarrollando
esa radiografía del derrumbe físico y moral de una familia noble, rural, gallega, los marqueses de Ulloa, nada menos que marqueses, y que se da la existencia de ese marco con una violencia terrible, el embrutecimiento y la villanía equiparan al aristócrata con servidores como Sabel, su criada, su manceba y madre de un hijo suyo. Bueno, el padre de Isabel, Primitivo, va a encarnar la maldad perversa, pero por otro lado, no justificable, pero sí explicable, ¿no? Por lo de su hija. Y que viene a ser realmente el dueño efectivo de la hacienda, ¿no? Movido por una venganza y que termina precipitando la ruina de sus amos. Muestra una tierra gallega bárbara y violenta, que da albergue a esos seres, un paisaje de lobos, que tiene cubiles de lobos realmente, un paisaje de una oscuridad total, como la que se cierne sobre el sacerdote Julián, ¿no? En el primer capítulo, cuando cabalga en busca del paso. Todas estas cosas son... Y en La Madre Naturaleza, se llama así, esa segunda obra que desarrolla todavía más la historia de estos, eh, se parte del amor incestuoso de Manuel y Perucho, que son hijos, ellos no lo saben, o sea, son medio hermanos de el señor de Ulloa. Cuando descubre su parentesco, estalla la tragedia, claro. La muchacha se va a un convento, que era la solución del momento, y Perucho parte lejos. La degeneración física y moral de esa aristocracia campesina cierra entonces el ciclo. Eh, Ahora, fíjense ustedes, eh, allí hay una naturaleza contemplada como madrastra, como madrastra. Pero también ella aborda el tema de la mujer obrera. En 1883 publica una obra que se llama La Tribuna. La Tribuna no es un lugar desde donde se habla. La Tribuna es la protagonista, la cigarrera Amparo. ¿eh? Y por primera vez, aseguran todos en castellano, aparece el obrero y sus derechos ahí. Ella es una mujer de pueblo que arengadora de masas y una mujer que se mete en política. Fíjense ustedes. Y esta mujer, cuando elige seguir viviendo, porque esta mujer la seduce un señorito y eh, allí, en un momento, eh, eh, ella ya ha mostrado la barbarie y el monstruismo de la aldea. Ahora se enfrenta a cuál es la postura que va a tomar la tribuna. La tribuna porque es como el tribuno de la plebe, ¿no? Tiene un doble, un sentido, un significado eh, polisémico, porque es una tribuna desde donde ella habla, pero ella es la tribuna, como los antiguos gracos, ¿no? Defendiendo a sus compañeros de trabajo. Entonces, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Qué interesante que haya abordado eso. Ella tiene dos soluciones. Una, matarse, suicidarse, y otra, asumir la, eh, la vergüenza y la mala fama y todo lo que venía para, eh, para ese vientre que va creciendo cada vez más. Y decide quedarse, que no la tienta el suicidio, pero decide quedarse porque para ella es como otra batalla que tiene que dar. Quedarse para defender eso. Fíjense ustedes que es realmente interesante, porque la Pardo Bazán, porque ella tiene una vida considerada escandalosa en esa época, que no la que la tenían otras también, pero claro,
Si no se sabe, se puede ser señora de alta cuna y baja cama siempre que no se sepa. Bueno, pero como ella vivía su vida magníficamente, entonces eso es lo que, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Que sus héroes, que salen a veces hoscos, ¿no? Delineados con mucha dureza, bueno, eh, son realmente, además da suelta a la sensualidad del ser humano, ¿m? Eh, en esa que se llama El cisne de Vilamorta, ¿no? Que explora el erotismo de tres mujeres, todo eso es muy importante. Y luego va a publicar Insolación en el 89 y en la misma 89 Morriña, que ocurren en Madrid, pero siguen siendo sus protagonistas mujeres gallegas. Y allí adopta posturas más que naturalistas, más cercanas al realismo. El naturalismo es más crudo, ¿no? Y ahí con una idealización de caracteres, con un erotismo latente, más blando, un erotismo apenas sin sombras, como la seducción que Rogerio consigue de esclavitud. Esclavitud es la chica, ¿no? Saben que en Nuestra Señora de la Esclavitud había muchas que se llamaban esclavitud. En Morriña, ¿no? En Morriña, ¿no? Hay una seducción. Y en el desenlace, eh, en Morriña, la idea del suicidio no es tan cruda, ¿no? Como en la tribuna. En Insolación hay un antecedente de la novela del siglo XX. La afluencia del calor en la acción es determinante, aunque no alcanza el determinismo que, por ejemplo, alcanzaría después en Albert Camus, en El étranger, que del calor y el entorno son muy determinantes. Ahora, la más solesca de sus obras, la que tiene más influencia, viene La piedra angular. Y allí es su última narración naturalista. Y es terrible porque, es decir, lo que cuenta es terrible. La obra no es terrible, es bastante buena. Explora los barrios miserables de la gran ciudad, las escenas de su desarrollo, miseria, promiscuidad, suciedad, ambiente tabernario, segregación social, con un verdugo por protagonista, un verdugo que es marginado por su profesión y que se encarga de encarnar la tesis que contra la pena de muerte se expone en esa novela. Ella ahí está recogiendo la siembra de Concepción Arenal y de la que fue su mentora de alguna manera, Juana de Vega. Entonces allí, fíjense ustedes, el doctor Moraga se encarga la parte idealista de lucha, el personaje, y a cambio de educar a Rojo es el apellido del verdugo, no debe negarse, cosa que no puede hacer por su oficio, es un verdugo, a ejecutar unos condenados. Ahora, ¿cómo eh, poder eh, eh, unir su amor filial para que su hijo, este doctor Moragas, le pague los estudios con, eh, con cumplir con su trabajo, no dejar su familia sin las posibilidades de pensión? ¿Cómo hacerlo? Bueno, Juan Rojo termina suicidándose en el mar y la página final de, eh, de, de Pardo Bazán en esta novela es digna de Sola, realmente. Pero cada vez más va apareciendo un ambiente más espiritualista, más subjetivo. El subjetivismo naturalista había sido el, el motor, pero ahora es otro, ¿no? Y los ambientes se van
va mostrando ambientes de la aristocracia madrileña, se van haciendo otros. De todas maneras, yo creo que lo mejor de Pardo Bazán está en estas cosas terribles que nos cuenta, realmente terribles, ¿no? Muy duras, muy duras. Hay una cosa que quería destacar, porque trabajamos en un momento, hicimos un excurso, porque estaban hablando de los indios, ¿no? Ahora, eh, ella ya, pero en realidad se nos escapa del tema porque ella lo publica en 1914. Y saben, él publicó un libro sobre Hernán Cortés y se documentó con mucha seriedad sobre la, eh, la invasión de Hernán Cortés en México, la conquista, todo eso. Pero yo creo que lo mejor de ella está en su realismo, en su naturalismo, en conducir a una mujer eh, eh, que pueda manejar mejor su erotismo, en su mayor libertad para tratar los personajes. Hay personajes con la psiquis, con la psicología dañada por problemas de herencia. Entonces son como viciosos de nacimiento, ¿no? Eso es muy solar. Pero bueno, se puede discutir o no, pero de todas maneras. Y estos temas del submundo, así como la barbarie y el monstruismo de la aldea, ¿no? Se mezcla con el problema del submundo. Ahora, fíjense ustedes que esta, estos, todos estos temas, estas cuatro mujeres surgieron, las cuatro muy gallegas, porque ustedes ven que el tema de Galicia aparece y otra vez en Pardo Bazán, ¿verdad? Todas estas mujeres surgen junto con ese milagro que fue en un siglo con tantos pronunciamientos, tanta lucha civil, el carlismo, los liberales, el carlismo tan conservador, los liberales que con tanta diferencia unos de otros que, bueno, demasiado divididos para avanzar tanto. Ustedes ven que de todas maneras, en la lucha en Galicia por los foros, ¿no? Que recién allá, cuando viene Primo de Rivera, el, José Antonio, el Primo de Rivera es el que termina con el padre, por supuesto, es el que termina con los foros. Ustedes se dan cuenta que se logra que mujeres de una clase social más o menos acomodada, ¿no? Sin renunciar incluso a su religión, que eh, era bastante herética, supongo que las consideraban estas mujeres, lograron hacer grandes cosas, porque liberar la mente. Concepción Arenal para algunos es la más heroica porque consiguió cosas concretas, como eliminar en poco tiempo y todo el mundo dice que su obra fue fundamental para eso, eliminar el dominio que tenía el ejército sin ninguna cortapisa de las cárceles de mujeres y eliminar las condenas a muerte en público. Bueno, sí, pero también liberar la, la ideología, la forma de que las mujeres manejaran su vida, ¿no? Ella arrasó, fue transgresora de todo, ¿no? De todos los sentidos. Fue muy, muy importante, fue muy importante. Y además, es muy importante ideológicamente su reconocimiento a las otras. Ojo, a mí me ayudó a educarme la condesa Esposi Mina. Yo considero que Rosalía
es valiosísima y lo hace nada menos que con Castelar, cuando Castelar era el gran ministro. ¿No? Ahí ustedes ven una unión que no sé si fue demasiado explícita, pero que muestra un paso adelante ¿eh? en una región muy conservadora en que a la mujer le costaba muchísimo, muchísimo dar esos pasos que la pudieran liberar de su trabajo. La mujer analfabeta, la mujer rural, analfabeta, agobiada, eh, la mujer obrera, ya es, yo recuerdo una anécdota de una mujer que dijo que se había eh, ido a trabajar para poder comprarse alguna vez un par de zapatos, ¿m? Porque salía de ponerse los suecos a ponerse otros suecos, pero nunca había tenido, eh, los zapatos se ve que eran como una aspiración, ¿no? Este, bueno, si hay preguntas, estoy dispuesta en la medida de lo que yo sé, contestarla. ¿Hay preguntas? ¿Podemos eh, alargarnos un poquito? ¿Mm? ¿Alguien, nadie tiene nada que preguntar? Bueno, yo voy a hablar. ¿Quién habla? María Gil, vicepresidenta del Centro Gallego. Ah, ¿qué tal? Y Mucho gusto. socia del patronato de hace 42 años. Sí, Te quería dime. felicitar porque sos una genia. Realmente me has descubierto una Galicia que uno que conoce la Galicia rural de siempre, toda esta Galicia inimaginable, ¿verdad? Que atesora palacios y que atesora castros y que atesora duques y todas esas cosas que uno como que no lo tiene integrado en nuestra Galicia cotidiana, ¿verdad? Esas historias de esas mujeres que realmente destacaron, pero debe haber muchas atrás también, atrás de ellas que apoyaron y que Bueno, siguieron, sin duda, y de alguna manera que hoy modestamente, que perdonen los hombres, seguimos siendo una de ellas. bueno, Felicitaciones y la bueno, verdad, muchas gracias, muchas gracias. A me mí, encantó. yo soy medio gallega porque mi padre era asturiano, pero es esos asturianos, él era del ayuntamiento, en un ayuntamiento que se habla gallego. No exactamente, bueno, pero exactamente los gallegos se cambian bastante incluso entre las cuatro provincias. Bueno, y él es de Arancedo. Y usted sabe que papá siempre decía que no se acordaba mucho cómo había sido ni si él había entendido lo que había leído, pero que eh, que cuando los romanos, la, la Galicia alcanzaba casi hasta Ávila. Bueno, un día estudiando nos dimos cuenta que era cierto. Eso que papá lo tenía medio nebuloso, resulta que en algún momento, ¿no? ¿No? La Gale alcanzaba casi hasta Ávila, ¿no? Entonces, a mí siempre me enseñaron a respetar mis raíces. Y yo siempre eh, defendí, ¿no? Que a mí en la cara me han dicho que los gallegos venían a sacarle la plata a los criollos, ¿no? Y yo siempre le decía, si tu padre trabajara lo que trabaja el mío, ibas a ver cómo también hacía plata, ¿no? Pero bueno, no era que tuviéramos tanta plata, simplemente teníamos como para vivir cómodamente. Y siempre yo tenía, Nené era más ruda, agarraba trompadas al que le decía algo, contó una vez. Pero yo prefería la dialéctica porque a mamá no le gustaba que una niña pegara a nadie, ¿no? Pero siempre eh, me enteré, en la facultad tuve una compañera que cuando fue a Santiago,
y subió las torres y miró la ciudad, la antigua ciudad. Yo le había dicho, el gallego es una lengua de corte. Hasta el siglo XV, el gallego era una lengua de poesía, una lengua, ¿no? Y resulta que ella dice que cuando, ya me lo oía, bueno, está. Yo exageré un poco, no era del siglo XV, ya no, pero bueno, puestos a defender, ¿no? Vamos a ver si metemos un gol. Y ella dice que cuando se asomó y miró esa rosa de piedra, como le decían, ¿no? Desde allá arriba dijo, ay, tenía razón, esto es una corte, esto era una corte. Y se puso a buscar las cantigas, ¿no? Las cantigas de Mendiño, las cantigas de los poetas galaico-portugueses. Y realmente, no, realmente, Galicia a veces es ignorada por los propios gallegos. Es ignorada por los propios gallegos. Así que yo creo que todo lo que hagamos en el Centro Gallego, en el Patronato de la Cultura Galega, por mantener no solo el idioma, ¿no? Porque Galicia somos nos, o povo e máis la fala, como dijo el poeta, ¿no? Y a Galicia la llevamos, dice, la tenemos que tener dentro, en ti tienes que atoparla, ¿no? En ti tienes que encontrar la Galicia. Entonces, yo siempre, cuando me ofrecieron las clases, yo le dije, pero yo estudié, sí es cierto que cuando me ofrecieron qué lengua y en qué lengua iba eh, a especializarme, yo puse en primer lugar galaico-portugués y como había que elegir otra, elegí francés, bueno, que era lo que yo, el colegio me había preparado. Y fui la única que elegí, la clase que elegí cuando hacíamos filología románica, galaico-portugués. Y el profesor, tanto el profesor Schlefri como después el profesor Sanier, les pareció genial, porque decía que estaba muy abandonado y que no podía hacer. Y realmente no fue un gran trabajo porque fue más que nada hacer como una recopilación y una historia de cómo se encontraron, porque piensen ustedes que ni Pardo Bazán, ni ninguna de estas mujeres cultísimas conocieron las cantigas galaico-portuguesas, porque se descubrieron mucho después, en el siglo XX. Se habían olvidado totalmente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que parece que es un poco como el destino, ¿no? El destino de esa esquina de España que fue marginada tantas veces y a veces hasta por azares de la historia. O no por los azares, porque si uno no busca, no encuentra. Y se ve que esas cantigas fueron arrambladas en las bibliotecas hasta que empezaron a llamar la atención otra vez. Y es tan importante, ¿no? Tan importante saber de dónde uno viene, ¿no? Y sentirse orgullosa, ¿no? Bueno, como siempre es un placer contar dentro del ciclo de charlas que lleva el patronato a cabo, contar con la profesora Celia Carmen García. Para nosotros es Chela, en el patronato, y que nos ha dado una charla didáctica. Queremos decirle que es tan importante el tema, tan importante que se consideren a las mujeres, que se consideren aún a las mujeres anónimas, que se reconozca todo lo que hicieron en Galicia. Pero bueno, como estamos a esta hora, yo solo quiero agradecerles a todos la presencia y a la profesora, a nuestra profesora, muchas gracias. Para rematar esto, quiero decirles que el próximo viernes, esta vez no es el jueves, es el viernes 27 a las 19 horas, Contacontos se despide del 2020. Y va a haber dos partes. Una homenaje a Julio Seda Rosa, porque ustedes saben que el patronato, dentro de sus charlas, también este año hizo el homenaje a los 3 reconocidos escritores que celebramos el aniversario, los 100 años de su nacimiento. Benedetti, Idea Vilariño y Julio Seda Rosa. Y también sí, la segunda parte de esta actividad de Contacontos, dirigido por Susana de León, va a estar
también sobre contos populares. Entonces, moitas gracias, moitas gracias. Vamos a aprovechar a saludarlos a todos y ya van a ver en una plancha todos los datos, los teléfonos, las direcciones y demás para conectarse con el patronato. Bueno. Muchas gracias. Muchos abrazos virtuales.